las 7 en punto de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este jueves 10 de diciembre. Bien, a esta hora de la mañana estamos muy pendientes de cómo se trabaja en la extinción de ese incendio en una nave industrial en Badalona, en la ciudad de Badalona. Ya saben todos ustedes que, según las declaraciones que ha hecho el alcalde de Badalona, unos 200 inmigrantes vivían en su interior. De momento han sido localizados 2 fallecidos, 2 cadáveres, pero los bomberos siguen trabajando en la zona. En concreto, en la extinción trabajan 28 dotaciones de bomberos, por tanto, muy pendientes de esa última hora que nos llegue desde Badalona. Hay anunciada una rueda de prensa del alcalde, del señor Xavier García Albiol, a partir de las 8 en punto, con más datos. Por supuesto, si hubiese alguna última hora, se la iríamos contando. Vamos a comentarles cómo se encuentra la situación meteorológica, cómo está el tiempo. Hay un nuevo frente atlántico que está atravesando la península, también las Islas Baleares, y está dejando los cielos cubiertos y abundantes precipitaciones prácticamente en todo el país. Hoy hay varias provincias en alerta, pero sobre todo mucha precaución por las fuertes rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Va a ser especialmente fuerte. Este viento va a soplar con fuerza en las zonas de la costa y de la montaña. Ahora llueve, si no nos dices lo contrario, Federico, en el centro peninsular, en Madrid. Llueve en mi ¿verdad? pueblo, que es lo más cercano, y llueve en Teruel. Sí. Está lloviendo en todo el centro montuoso y llano. Bueno, 7 grados en Madrid, hoy la máxima será de 13, bueno, tampoco estaba mal, ¿no? Temperatura agradable. No, pues, hombre, estábamos en 8, 9, no, estupendo. Pues ahora nos vamos a 13, y la máxima igual que un grado más, ahí teníamos 22 en Santa Cruz de Tenerife y 23, y la mínima pues 0 grados, ni frío ni calor, que decía el tonto. En Teruel. En Teruel. Muy bien. Pues cuando solo aparece uno de los tres, o es Soria, o es Burgos, o es Teruel. Normalmente es Teruel. Bueno, pues así está el tiempo, y recordamos lo del incendio en Badalona, porque el problema que tiene la falta de respeto a la propiedad privada, que es la típica del comunismo, esto no lo sabe el ceporro que tenemos instalado en la Moncloa, el psicópata. Dice que este no es un gobierno social comunista. La prueba de lo comunista que es este gobierno es el poco respeto que tiene a la propiedad privada y cómo ayuda a los ocupas. Y eso acaba siempre muy mal, porque uno cuida su propiedad. Pero la propiedad ajena, sobre todo si es colectiva, pues el incendio en Badalona, que de milagro no ha producido más muertos, pues una especie de galpón ocupado. ¿Cuántos se producirán así? Y la mitad no lo sabremos, porque hay una cuestión que hoy queda clara, y vamos a abordarla desde el principio, y es que este es el gobierno que se dedica a mentir sistemáticamente acerca de todo a los españoles, que es otra característica del régimen comunista. Y además miente desde el principio, siguiendo la táctica y la técnica de Lenin, que es el creador del primer Estado totalitario de la historia, Estado comunista, claro, la Unión Soviética. Baste decir que el órgano oficial de Lenin se llamaba Pravda, es decir, la verdad, que era mentira. A partir de ahí, todo lo demás. Pero es importante ver que lo que estábamos antes repasando en las noticias, lo que cuenta hoy Sandra León, por ejemplo, en Libertad Digital, es que hay una especie de complicidad en una parte de eso que algunos llaman la sociedad civil, que quiere decir las ONG subvencionadas, es decir, arrabales del gobierno dedicados a trincar fondos públicos para su cómoda vida privada, y luego pasarían las fotos, pues si es posible con un negrito del Senegal, mejor que con un chinito, porque da mejor en el Ola. Pero si es simplemente, pues alguien es un bebé, a ser posible que esté sucio, porque si no, pues no se ve la solidaridad. Antiguamente se llamaba caridad. El que da algo a cambio de nada, eso es caridad, que es una virtud cristiana. El que sale en la foto para decir qué bueno soy, ese lo que es un jeta. ¿Y cómo se hace eso? Aprovechando los fondos de todos, robando los fondos de todos, para luego presumir de lo bueno que es uno. Pero básicamente, como sucede con todo lo que respecta a los ilegales, sean ocupas, sean ladrones, sean miembros de Podemos, es decir, donde cabe desde la asesina de Ávila al atracador de Lugo, a los sicarios de
de Venezuela, a los zampones que no pagan a la seguridad social, a los que calumnian en Internet, es decir, a Podemos, que es un partido básicamente delictivo, dedicado al delito, porque está dedicado, como todo partido comunista, a acabar con la propiedad privada de las personas, que es la única garantía de libertad. El que no es dueño de sus cosas no es dueño de nada. Si uno es libre, quiere tener lo suyo, poco o mucho, pero suyo, y que lo suyo esté protegido por la ley y no se lo toque nadie. Esa es la base del comunismo, romper ese principio que está en la naturaleza humana desde tiempo inmemorial. Y una de las razones es porque así se conservan mejor las cosas. ¿Qué bosques no se queman? Los privados. ¿Qué tierras se cultivan? Las privadas. ¿Qué edificios no se queman? Hombre, aparte que está Securitas Direct, pues naturalmente los que uno cuida. ¿Cuál es el principio básico? Ahora vamos con el numerito de ayer de este presidente tirano, que es un tirano. Pero un tirano, un déspota, no hay más que verlo. O sea, es un déspota maleducado. ¿Cuál es el principio básico? No tiene ningún respeto por la vida privada de los demás, por la propiedad privada de los demás y por la verdad de los demás. Aquí es verdad lo que diga Carmen Calvo, que como dirían en mi pueblo, si es más tonta nace oveja. Ayer montó un numerito con el Pazo de Meirás, que es una verdadera vergüenza. La persecución a la familia Franco, que es una familia de españoles que tiene derechos constitucionales como todos los españoles, como si hubieran hecho no sé muy bien qué, desde sacar de la tumba al dictador puesto allí por la mitad de los españoles. Yo, por razones de edad, en este equipo soy el único antifranquista, no sé si habría habido más, pero éramos muy pocos. Es increíble la cantidad de antifranquistas que han salido ahora. O sea, salen, pero vamos, como los caracoles cuando llueve, como los champiñones, salen como el acné en la adolescencia, o sea, brotan por todas partes y son así de asquerosos y purulentos. Pero ya cuando, llegados al arrabal de senectud, como Carmen Calvo, se nos ponen antifranquistas, esta pandilla de malhechores que tenemos instalados en el gobierno, socialistas y comunistas, entonces ya es que te toca las narices. O sea, a los francos se les ha privado de sus derechos cívicos, de sus derechos civiles. Se les ha atropellado. Se ha sacado de la fosa a un señor que representó a media España, que tiene el grave delito de haber derrotado al comunismo. No se puede decir, decía el otro día un Moradiellos, que es un discípulo de Preston, es decir, un comunista disfrazado, pasado por el Jerez de las universidades inglesas. Decía, no se puede decir que Franco salvó a España del comunismo. Ah, ¿no? ¿Y entonces quién? ¿Quién? Stalin. No entender que la guerra civil española fue una guerra entre comunistas y anticomunistas, entre gente que quería imponer un régimen comunista y gente que quería impedir un régimen comunista, es no entender nada de la guerra civil. Luego hay muchas más cosas. Está el factor religioso, está la propiedad, etcétera. Pero al final lo que hay son dos modelos. El que quería imponer el PSOE de Largo Caballero, de Negrín, del canalla miserable Frapero Álvarez del Valle, que murió siendo el presidente del FRAP, de esa banda terrorista y criminal. Y luego estaban los que se oponían a eso, la contrarrevolución. En Rusia, por desgracia para Rusia, ganaron los rojos, perdieron los blancos. En España ganaron los blancos y perdieron los rojos, mejor para España. ¿Esto quiere decir que la dictadura fuera buena? No, la dictadura en los primeros años era inevitable, después de una guerra. Si Franco se hubiera ido en el año 68, hoy sería considerado, pues después de los Reyes Católicos, pues el mejor estadista. No se supo ir, tenía que haberse ido. Y ya está. El problema de poner a un dictador cuando hace falta un dictador es que luego no suelen irse. Pero Pinochet se fue y lo respetaron por eso. ¿Cuántos comunistas se han ido voluntariamente del poder? Ninguno. Entonces, ¿qué clases de democracia quieren dar estos tuercebotas? Y esto lo digo en el tiempo porque ya nos hemos acostumbrado a oír las noticias, todas ellas, absolutamente permeadas, por no decir mojadas, encharcadas, sumergidas
en esa manera de interpretar la historia que llaman la memoria democrática. La memoria no es democrática, la memoria es verdadera o falsa. Y luego es de cada cual. Primero, mi memoria es mía. Y yo además tengo memoria. Este es un problema. Porque España se basa en la desmemoria. La España actual, asquerosa España actual, se basa en la desmemoria. Vamos a olvidarnos de lo que hemos sido en 2000 años y además de lo que hemos sido hace 4 años. O sea, vamos a olvidarnos de todo. Y aquí nos lo van a decir la banda de los Cintorras y de los Ferreras, que son manadas, pero manadas de periodistas desinformadores, millonarios todos acaban, que nos dicen lo que ha sido nuestro presente, nuestro pasado y lo que va a ser nuestro futuro. Y ojo con salirte del redil, que acabas como la familia Franco. Bueno, pues en España hay que decidir, o estás con la libertad o estás con Sánchez y la dictadura. Y la dictadura es comunista. Y este es un gobierno social comunista. Y su plan es el comunista. Y no tiene otro plan, salvo, don Narciso, el de mirarse al espejo. Bien, Rosana, vamos con Rosana Laviada y con Sara Sanz. Vamos a recordar esa extraña locución que dirigió ayer a la antiguamente llamada España, nación a la que él desprecia, a la que desconoce, contra la que conspira el presidente del gobierno. ¿Qué encuesta tendrá para acudir a la televisión? Solo le faltó decir que es pequeñito. Le faltó ya, puestos a mentir, porque este miente como respira. Todo en él es falso. Lo mismo se llama marihuana y mide 1,40. O sea, ya todo en él es falso. Pero decir que este no es un gobierno social comunista, pero hombre, si lo forman los socialistas y los comunistas, ¿cómo le vas a llamar? ¿Liberal? ¿Democristiano? ¿Cómo le vas a llamar? Bueno, pues no se le puede llamar gobierno social comunista al gobierno social comunista. ¿Por qué? Porque lo dice el primer mentiroso del reino, que es este sujeto, que es tan tonto, que cree que él puede dominar a los comunistas. Nunca en su asquerosa y miserable vida los socialistas que han querido surfear la ola comunista han podido surfearla. Se han pegado un chapuzón y se han ahogado, porque los han ahogado sus socios. ¿Por qué? Porque un plan más o menos de entretiempo, ni dictadura ni democracia, fatalmente cae bajo la dictadura. Inevitablemente. Y conduce al país a la guerra civil. Los comunistas van a eso. El comunismo se basa en una técnica que es muy fácil de decir, pero que uno no se cansa de repetir, porque en España, por ejemplo, el IBEX 35, nuestros empresarios no logran aprender. El comunismo convierte la lucha de clases en guerra de clases y la guerra de clases en guerra civil, para imponer la dictadura que llaman del proletariado, es decir, del Partido Comunista. Eso es así de sencillo. Lucha de clases y de opiniones habrá siempre. Siempre el pobre pues tendrá cierto resentimiento, sobre todo si el rico pues abusa de su poder o es más hortera o lo que sea. Pero para eso se inventó la educación y el ejército, mecanismos de ascenso social, de renovación en nuestra sociedad, que este gobierno social comunista se ha cargado. Pero siempre, y el feo envidia al guapo, y el que vive menos al que envidia más, y el que heredó una casa al que no hereda nada, pues normal. Pero si los catalanes envidian a los madrileños porque pagamos un poco menos impuestos, siendo una raza superior, y hablando nosotros la lengua de las bestias salvajes, la gente puede envidiar cualquier cosa. Pero ¿por qué sale ayer aquí este mandrake? ¿Por qué sale diciendo que este no es un gobierno social comunista? Sí, el presidente del gobierno acudió a la televisión, a Telecinco, para defender la legitimidad de su gobierno, su compromiso en la defensa de la Constitución y su defensa de la monarquía. En una insólita entrevista en Telecinco, Pedro Sánchez dejó claro que su ejecutivo nada tiene que ver con los regímenes comunistas, descartó cualquier parecido con el chavismo de Venezuela y, por supuesto, descartó ese nombre, esa apelación al socialcomunismo. El presidente del gobierno denunció la existencia de un discurso de odio promovido desde algunos partidos políticos y medios de comunicación que tiene por objetivo, dijo, situar a su gobierno al margen del régimen constitucional. Lo que hay es un discurso de odio, es un discurso irreal que se está proclamando por parte de determinadas fuerzas políticas. Y esto lo estamos viendo en algunas tribunas políticas, también en algunas tribunas de medios de comunicación. Hombre, estas son suposiciones lunáticas que nada tienen que ver con la realidad que viven los ciudadanos. Aquí estamos hablando de supuestas dictaduras soviético-bolivarianas.
Gobierno social comunista. Gobiernos socialcomunistas que no sé qué régimen van a traer. Yo llevo ya gobernando casi 1000 días en nuestro país. España no se ha roto, no hay una dictadura, no han venido los bolcheviques. Por supuesto, tampoco va a haber una dictadura franquista, como están apelando algunos. Vamos a ver. Oye, Piqueras, no te agaches tanto que te puedes dar un golpe con la mesa, ¿eh? Que ya no tenemos edad para agacharnos. A nuestra edad no podemos agacharnos tanto. Socialcomunista, dice así, sugiere. Parece la entrevista de La Voz de Galicia a la sicaria totalitaria comunista que tiene Feijóo diciendo que nadie debería atreverse en público a hablar en español en Galicia. ¿Eso es una dictadura o no es una dictadura? Fíjese, presidente, que se lo remato a la cabeza. A ver, dictadura en Galicia, lingüística, sí. Menos que en el País Vasco, y menos que en Cataluña, y menos que en Baleares, y menos que en la Comunidad Valenciana, y menos que en Navarra, pero también. Pero vamos con los socios del presidente, porque este mandrake, este mendrugo, este sujeto, este psicópata, porque es un psicópata, que carece de cualquier empatía con el ser humano, que miente porque es su manera normal de comunicarse, no tiene escaños para mandar, no tiene escaños para gobernar. Los españoles no le han votado. Los españoles no han votado a este gobierno. Los españoles votaron diputados que luego algunos, como el Teruel Alpiste, se pasaron a la ETA, al PSOE y a Podemos. Pero no fueran votados para eso. Y de esos hay unos cuantos. Es más, no se atreverían a decirlo. Yo espero a que el mendrugo de Valencia, nacido en Cutanda, vaya a la próxima campaña electoral a Teruel a decir que lo que quiere Teruel es ir a los países catalanes. ¿Eso lo han dicho? No. ¿Pero qué son sus socios? Que son los que le dan el poder. Sus socios son los que dicen esto. Creo que avanzar hacia ese horizonte republicano se traduce en una tarea muy clara para vosotros y vosotras. Y esa tarea no es defender al gobierno de coalición, ni siquiera es defender lo que hace Unidas Podemos en el gobierno de coalición. Esa tarea es construir una nueva identidad y un movimiento republicano de futuro que nos haga avanzar hacia esa nueva república que va a ser una realidad en nuestra patria mucho más temprano que tarde. Creo que hay un consenso mayoritario, creo que la encuesta que se publicó ayer por parte de Sunca y medios de comunicación demuestra que hay un consenso, guste más o guste menos, dentro de la ciudadanía catalana para al menos votar en torno a la figura de la Casa Real, república o monarquía. Sí, los independentistas vascos queremos una ruptura democrática y una república, sí, una república propia. Pero también, señorías de Unidas Podemos, señorías del PSOE, también les ayudaremos si ustedes deciden romper con este régimen para construir su propia república. A ver, ¿dependes del voto del partido de la ETA o no, Sánchez? Sí. ¿Dependes del voto de los comunistas bolivarianos, los que defienden como tú, los que defienden la farsa electoral de Venezuela? ¿O no defiendes tú la farsa electoral de Venezuela, Sánchez? Si no la defiendes, ¿por qué no lo dices? Porque la defiendes. Tenías a un embajador corrupto, el embajador de Zapatero, Morodo, y ahora tienes un embajador más corrupto todavía, de verdad, que se llama Zapatero. ¿No tienes nada que ver con Rufián? Pero, hombre, si mandaste a tu sicario comunista a pactar los presupuestos en la cárcel con Junqueras. Pero vamos a ver, Sánchez, que ya no engañas ni a Begoña. O sea, que te hemos visto por todos los lados, te conocemos las costuras. Eres más falso que Judas Iscariote, pero te llevas las 30 monedas. Y para tu señora las 300. Vamos con el numerito que se está montando ahora con Campechano. Y que está montando Campechano. Fui el primero en decir que Campechano no se oponía al pacto de Zapatero con la ETA y pedí su abdicación. Anda, que no me dijeron cosas en La Vanguardia, en La Retaguardia, en El País y en La Madre que los echó al mundo. ¿Qué cosas no me dijeron? Digo, es evidente. El jefe del Estado no puede admitir que el gobierno resucite una banda terrorista. Y si lo hace, es que está bajo chantaje. Y hay dos materias de chantaje con Juan Carlos, como todo el mundo sabe. Las tías y la pasta. Por hablar sencillo y llanamente. Cayó por eso. Y no debería volver más que a la finca de su amigo Alberto Alcocer, que por orden suya me estuvo persiguiendo 10 años en los juzgados. O sea, que tengo motivos generales y particulares para conocer al personaje. Y a su entorno. Que vuelva a su entorno. ¿Pero por qué mueven lo de Juan Carlos? Pues porque cada vez que aparece Juan Carlos se desacredita la monarquía. Y de paso joroban a Felipe,
porque fue el que plantó cara al golpe de Estado en Cataluña, que es lo que no hicieron ni el PP, ni el PSOE, ni por supuesto la banda de Podemos. Pero ahí estamos. La deuda de don Juan Carlos y sus deseos de regresar a España y el chat de exmilitares cuyo contenido y comentarios se filtraron a la prensa el pasado domingo fueron dos intentos de reventar los homenajes a la Constitución. En las últimas horas hemos conocido que el teniente coronel José Ignacio Domínguez fue quien filtró el contenido de este chat. Se da la circunstancia de que este trabajó para Iglesias y es íntimo amigo de su jefe de gabinete, del exgemaz José Julio Rodríguez. Según Diario, el colaborador de Podemos trabajó estrechamente con la formación morada para la elaboración de su programa electoral. En las últimas horas se ha confirmado la regularización fiscal de Juan Carlos, en total 678.000 euros, que implicarían gastos personales ocultos superiores a 1.200.000. Zarzuela no se ha pronunciado al respecto, pero se da por hecho que esta regularización responde a un deseo del emérito de regresar a casa por Navidad. Sánchez cree que es la Casa del Rey quien debe tomar esta decisión. La ministra de Hacienda, Montero, se niega a hablar en Consejo de Ministros. Su socio Echenique decía en Twitter que es una vergüenza internacional. Yo creo que tiene que ser la Casa Real quien comunique cuál es su parecer sobre una eventual vuelta o no del rey emérito, el rey Juan Carlos. No voy a hablar de ningún contribuyente, ni como portavoz del Gobierno y, por supuesto, como ministra de Hacienda, ni de momentos de los expedientes, ni de si hay o no investigaciones en relación con ninguna persona concreta o ninguna empresa concreta que se me pueda plantear. Tengo un problema con esta tía ahora. Es que desde que veo a Carles Latre haciendo de ella, ya estoy viendo a Carles Latre. Carlos Latre. Carles, le digo ya, como si fuera el monseñor Carlos. Sí, yo no veo el hormiguero, pero me mandan cortes. Es que es clavado. Una tía petarda, verdaderamente es que la clava. Pero vamos con lo fundamental, o lo dejamos para abrir en la próxima media hora. Este gobierno está mintiendo sobre el esparcimiento de los ilegales que vienen de Marruecos. Y además, lean hoy a Sandra León, y hay un vídeo que creo que sacó Javier Negre, en el que aparecen bailoteando las voluntarias de la Cruz Roja con los bacambus que vienen vía Mauritania, con permiso de Marruecos, del Senegal o de donde vengan. Y es que esa complicidad de las ONGs, la vimos ya en el caso del Aquarius, es antiquísima. O sea, hay grupos que están, digamos, por subvertir el orden europeo, por acabar con las fronteras, pero no para predicar la paz universal, sino para sumergirnos en el Islam. Esa es la fuerza de fondo. Y de por medio, mucho dinero. ¿Dinero que quién pone? Dicen Soros. No, hombre, no. Dinero de los estados, dinero público. ¿De dónde vienen las subvenciones de la Cruz Roja? De particulares extraviados, pero como Cáritas, pero si el jefe de Cáritas fue el número 2 de Podemos hace 3 años. Que es que no saben ni a quién dan dinero. Pero ¿qué pasó con el Aquarius? Que detrás había una organización de Soros, el Open Arms. Oh, brazos abiertos, hoy brazos abiertos, pero no para tu casa, ¿verdad? Hoy pobres inmigrantes, unos tiarrones de un 80 con dinero que parece que vienen de tomar Sudán. Hoy pobrecitos. Ala, a Alicante, ala, a Málaga, ala, a Sevilla. Donde haya calorcito, no se vayan a enfriar. Todo mentira. Mienten como bellacos. Este es el gobierno. Por esto es un gobierno social comunista. Sin la menor duda, pero mucho más comunista que socialista. Bien, como una de las características básicas del comunismo es la mentira, la otra es el terror, vamos con la mentira. Por supuesto, el terror también existe, no hay más que ver los medios de comunicación, no hay más que ver las televisiones, donde reina el terror rojo más absoluto. A ver quién levanta la cabeza. Yo cuando veía ayer agacharse a piqueras, lo que hemos sido. En fin. Pero vamos con la mentira básica, que es la de Marlaska. Cuando el ministro del Interior, que tiene como función básica asegurar el orden público y que no puede mentir, no puede decir que los ladrones son gente honrada. Los ladrones no son gente honrada, tampoco del PSOE. No son gente honrada. El que roba es un delincuente, el que mata es un delincuente. Y la misión del ministro del Interior es perseguir todos los delitos, no cometerlos. Bueno, pues Marlaska lleva cometiendo 20 días un delito tras otro. El mismo día 20N, homenaje al generalísimo, el mismo día 20N en que dijo Marlaska que jamás iba a autorizar
Por supuesto, la dispersión de ilegales por la península, porque eso no lo permite el espacio Schengen, la Unión Europea. ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a creer que él, grande Marlaska, pero cómo vamos a pensar? Estaba mintiendo. Ese mismo día lo estaba autorizando. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mintió cuando hace unos días aseguró que trasladar a los ilegales a la península tendría un efecto llamada. La policía confirma que los traslados de los inmigrantes desde Canarias han sido constantes, aprovechando el cierre del espacio durante el pasado puente y, según les cuenta además Libertad Digital, contando con la colaboración de la Cruz Roja para algunos de esos traslados. Se calcula que serían cerca de 2.000 los ilegales movidos a varias ciudades españolas. Carlos Morales es el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, hablaba ayer en Casa de Herrero. Pues esperemos que en las próximas 48 horas, 70 horas nos manifiesten algo, porque no solamente los vuelos han sido en Granada, podemos hablar que ha habido vuelos también en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Alicante. Entonces, lógicamente, es un poquito raro que estos migrantes se organicen de tal forma ellos solos. Creemos que hay alguien detrás. Sí, hombre, el gobierno y la Cruz Roja. Que sepamos. Luego están los de fuera. Pero dentro, el gobierno y la Cruz Roja. O sea, es terrible que la policía te vaya contando que les obligan a delinquir. Porque es que ningún juez ha autorizado esto. Esto es un delito. Casos en que se vulnera un código penal o civil porque hay un juez que lo autoriza. Entrar en una casa sin permiso, salvo que sea permiso del juez, no se puede, pero si es con permiso del juez se puede. Pero es que además se dan situaciones terribles como la de Badalona, que están íntimamente ligadas a la suelta de ilegales por el territorio nacional. Bueno, territorio vale, nacional según, y por supuesto sin ninguna protección. Claro, que si ellos no tienen protección, calculen los vecinos, que pagan impuestos y les ocupan la casa, lo que sea, pero luego se hacinan donde sea y pasa lo de Badalona. A esta hora, en Badalona, una treintena de dotaciones de bomberos trata de apagar un incendio originado anoche en una nave ocupada por más de 100 personas. Los trabajos son complicados por el riesgo de colapso del edificio. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 2 personas y al menos 17 heridos, 2 de ellos en estado crítico. Hasta el lugar se ha trasladado el consejero interior, Miquel Samper, y el alcalde, Xavier García Albiol, junto a varios concejales. El jefe de bomberos de la ciudad reconoce la dificultad del rescate. Fallecida se encontraba en la segunda planta de uno de los edificios y se ha podido rescatar con medios de altura, con una autoescalera automática, puesto que el acceso al interior del edificio no es viable desde el punto de vista de seguridad. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con García Albiol. Espero que no esté bajo la censura de Teodoro y pueda hablar de sus muertos en su municipio, aunque no es seguro. No es seguro. Yo no sé cuánto tiempo piensa mantener Pablo Casado la grotesca situación de impedir a la gente de su partido que hable con el radio. ¿Cuánto? ¿Hasta Reyes? ¿Hasta Semana Santa? ¿Hasta el verano? ¿Todo el año? ¿2 años? ¿Toda la legislatura? ¿Hasta las elecciones de Madrid? ¿Hasta las elecciones de Andalucía? ¿Hasta las elecciones generales? A ver, ¿cuándo? Pablo, Pablito, Pablete, ¿cuándo? ¿Cuándo bajarás la cabeza? Pues pronto. Ah, que tú no la bajas, pues fíjate la falta que nos haces. Bueno, ayer lo que son incapaces de hacer, que es ponerse de acuerdo para echar este gobierno criminal de España, lo hacen para echar al gobierno criminal de Venezuela, donde no tienen acceso, pero lo hacen. Sí, la oposición de PP, Vox y Ciudadanos ha exigido al gobierno que se distancie de la postura de Rodríguez Zapatero respecto a esas elecciones fraudulentas de Venezuela. Los populares exigen la comparecencia de la ministra de Exteriores, González Laya, y que el Ejecutivo explique si ese viaje del expresidente se pagó con dinero público. Vox apuesta por reprobar a Zapatero en el Congreso y Ciudadanos ha planteado una serie de preguntas con las que pretende que el gobierno se retrate sobre Maduro y rechace las gestiones de Zapatero. Escuchamos a Iván Espinosa de Los Monteros de Vox y a Melisa Rodríguez de Ciudadanos. Les anuncio que hemos registrado también ante este Congreso una proposición no de ley para pedir la reprobación de José Luis Rodríguez Zapatero por sus vínculos, por sus actuaciones, gestiones y declaraciones en favor del régimen chavista. Nos parece triste las declaraciones de un expresidente de España, nada más y nada menos. Está claro que en el gobierno de España sigue mandando Iglesias y lo que acabamos de descubrir es que el señor Zapatero es el portavoz del señor Iglesias. Quizás tendríamos que preguntarle si está afiliado a Podemos ya. No se lo diga. No, quizás
Ahí se nota que son tan de derechas los de Ciudadanos, son tan maricomplejines. En realidad, cuando Rivera decidió hacerse de centro y es todo español y tal, es que era todavía más maricomplejines que los de Madrid. Dice, no puede ser. Pues sí, un español de Barcelona todavía tiene más complejo de derechas que el español corriente de Madrid. Pero esta cuestión es de fondo. ¿Qué dijo la ministra de Exteriores, que lo vimos ayer? Que hay que escuchar a Zapatero. No dijo hay que escuchar a Guaidó, no dijo hay que escuchar a Leopoldo López, dijo hay que escuchar a Zapatero, que es nuestro hombre en Caracas, porque el embajador de Sánchez es Zapatero. Repito, el embajador de este gobierno socialcomunista en Caracas es José Luis Rodríguez Zapatero. Dicho lo cual, como se parece tanto a Mr. Bean, nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Tonto a las 3, se dice en Madrid. Santiago González, muy buenos días. Dice, ese es tonto a las 3, pero es una cosa para mí ininteligible. Sí, hay un poeta que los dos calificamos como muy mala persona, pero que yo creo que era buen poeta, que era Rafael Alberti, y que tiene un título que decía, yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho los tontos. Sí, pues pero eso. Luego se orientó, se metió al Partido Comunista y aunque ya no hizo buenos libros, hay que ver cómo se forró el tío. Bueno, sí, a ver, ¿cómo está Venga. esa unión de... Se me ha ocurrido que a lo mejor estamos ante la unión de repúblicas socialistas. De tontos. De tontos, pero tontos perdidos, sí. Bueno, pues mira, Carlos García Suso y muchos otros se hicieron eco de mi columna del miércoles, en la que hacía un repaso de las veces que Pablo Iglesias se había sentido emocionado, según confesión propia, o simplemente lo había demostrado llorando, que fueron muchas. Sí. Dice, los entomólogos han descubierto una capacidad inédita de la garrapata. Es capaz de llorar o, como mínimo, emocionarse. Que conste que yo no se lo llamaba, que este tipo de... No, pero fíjate que yo desconocía esa característica de la garrapata. Sí. Sí, yo sabía lo de la risa de la hiena, el otro día hasta casi la imitaba. Eso es. Sí. Que se ríe Bueno, cuando está en la carroña. Lo que pasa es que a este de la hiena le separa una cosa, y es que la hiena solo se aparea una vez al año, y este no es el caso, evidentemente. Bueno, pues eso, que yo no me atrevería a llamarle esto, que no, yo ante los jueces me arrugo mucho. Sí, yo lo más que estaría dispuesto es a definir a su novia como analfabeta funcional, porque eso ya lo probaste tú y te lo archivas. Exacto, hay jurisprudencia. Sí. Te lo ha archivado un juez por no sobrepasar la intención. Y la castigó en costas. Sí, señor. Bueno, pues una podemita que firma en Twitter como Princesa Pálida ha arremetido contra María Jesús González, la madre de Irene Villa, que no lamenta que Vox, financiado por terroristas, gobierne en Madrid y Andalucía, y sí lamenta que Bildu salve a una España que necesita unos presupuestos. Nos recuerda que ser víctima no te hace democrática, ni justa, ni buena persona. Mira, es que no caben más errores conceptuales, tampoco sintácticos, en menos palabras. Vox no está financiado por terroristas. Su partido, bueno, de hecho, la ETA no lo financia. Exacto. Su partido y EH Bildu, en cambio, sí. Vox no gobierna en Madrid ni Andalucía. Bildu no salva a España con su voto. Ellos explican que vienen a Madrid para lo contrario, para tumbar el régimen. Es verdad que la condición de víctima no confiere a la víctima, ninguna otra cualidad que la inocencia, que le va aparejada por definición. Pero ser terrorista o simpatizante del terrorista, como es el caso de esta tonta, sí le confiere la tara de totalitaria, injusta y mala. Muy mala persona. Mala persona, sí. Bueno, Jon Aldecoa, que es físico y economista, ha dado con una gran definición económica que resulta muy pertinente. A ver si se la aprende Zapatero. Mi novia es keynesiana. Siempre está gastando para intentar salir de una depresión. Oye, es que bien, ¿eh?
Mi novia es keynesiana, eso es mucho mejor que lo de mi novia es de derechas y tal. Claro, claro. ¿Tú te acuerdas de eso, del plan E? ¿Qué plan? Entonces, que el memo de presidente de gobierno que teníamos entonces, si es que su papel era ese, asesor de un tipo como Maduro, decía que lo del plan E, pues era como la receta de Keynes, abrir zanjas para volverlas a llenar, que era no haber entendido nada de Keynes. Keynes ponía un ejemplo como una butad de la importancia que tenía expandir el consumo, la demanda agregada en la lista. Pero en realidad, o sea, lo que no discute nadie es que como salió Estados Unidos de la crisis, de la depresión, fue cuando entró en la Segunda Guerra Mundial, gracias al coeficiente que tiene Uy, no lo digas, que te tacharán de guionista de Hollywood. Sí, la industria armamentista, pero esto no lo discute nadie alfabetizado. Vamos. Ay, alfabetizado, con la clave. Esa es la clave. Bueno, a ver, algún tonto así de nueva planta, porque cada día nacen tontos, igual que nacen ortigas y de todo. Pues sí, mira, el gran Belisario resumía ayer en mi blog mi comentario acerca del camino de perfección que nos marca Podemos para llegar a ser Venezuela por la vía del delito. Y escribió: si Podemos fuese un restaurante, nos ofrecerían a modo de carta el Código Penal. Y titular del Español, que esto también tiene Juan Carlos Monedero se anticipó a Juan Carlos I al regularizar 400.000 euros y Pablo Iglesias le llamó honesto. Yo no sé a quién se ha anticipado el Español. Para mí que se está anticipando mucho a Ferreras, ¿eh? Pero en fin, o a Cintora, quién sabe. No, es Monedero, no el Español. El Español solo ya. Pero yo sé lo que digo y tú también. Tú ya te entiendes. Sí. Yo también. Creo que yo también. Bueno, ¿y tienes algún memo más de surtido? ¿O te veo luego en la tertulia, que hoy viene Vieito, y anda que no hay materia que contar, ¿eh? Pues sí, hay mucho. Y como tenemos más minutos que longanizas, pues iremos a ello. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Santiago González. Nos vamos de inmediato a la prensa económica, es decir, al Valle de los Caídos financieros, si es que todavía se puede llamar Valle de los Caídos y no paredón de la injusticia o alguna cosa así. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, si hay un sector que ha sido clave en la prosperidad española en los últimos 50 años es la hostelería, que es como decir, el turismo. Sí, bueno, van de la mano. Y los hoteles españoles, que son los mejores del mundo. La relación precio-calidad es incomparable. Bueno, pues como lo desprecia el ministro Caracráter que tenemos, el ministro comunista, que él dice que es comunista. Dice Sánchez que no está en un gobierno comunista, pero el ministro comunista dice que el sector turístico, la hostelería, los hoteles, que no tiene valor añadido, no es competitivo. No. El de Cuba sí. Claro, ese puede ser el modelo. La verdad que este sector, Horeca, que es como le llaman ahora, hoteles, restaurantes, cafeterías, en España está muy profesionalizado, ha sido, como dices, clave para poder arrastrar o acompañar al turismo en ese empuje que ha tenido para nuestra economía, con un porcentaje de PIB que justifica casi un cuarto de nuestra economía, entre los dos sectores, o más de un cuarto de nuestra economía, y lo que tenemos encima de la mesa, que nos cuenta hoy Libre Mercado, es el absoluto desprecio con el que el gobierno está tratando a este sector. Hartazgo en la hostelería por Hacienda y el plan fantasma del gobierno. Se queja este sector, dice que es literalmente una cerdada. Beatriz García ha estado hablando con Izuel, el representante del sector de la hostelería en España, y la verdad es que se pone la piel de gallina, te lo digo, Federico, cuando uno lee todas estas declaraciones. Piensa que la única ayuda que han recibido en España ha sido aplazamientos de impuestos, que ya han tenido que abonar todos en noviembre de una vez, aunque no hayan ingresado un solo euro y ni siquiera han tenido otro tipo de ayudas. Bueno, y en 5 días viene una noticia tenebrosa, típicamente comunista. Hay que decir que Asturias está en la más absoluta decadencia. Probablemente es la región española a la que peor le ha ido en los últimos 40 años, porque es una economía subvencionada. Sí. Y, naturalmente, donde hay subvención y socialismo no hay prosperidad, de ninguna manera. Hay algunos sectores que han funcionado, pero el conjunto no va. Y está en lo que saca 5 días, que es un juez, debe ser bolchevique, debe ser Vichinsky, o Vichiskin, por si es en Asturias será Vichiskin, pues va y dice
lee el titular porque es tremendo. Pues mira, es para echarse a temblar. Un juez prohíbe justificar un ERE por las mismas causas que un ERTE. Es decir, por causa de fuerza mayor, por impacto de la crisis del coronavirus. Si tú has tenido problemas, si has tenido que poner a tus empleados en ERTE porque no tenías actividad, y luego la situación empeora y los tienes que despedir en un ERE, te dice un juez que en absoluto, y que lo que tienes que hacer es readmitir a los 13. Como si, volvemos a lo mismo, fuera un capricho tener que despedir. Mira, yo creo que esto se solucionaría si se pudiera despedir a los jueces. Oye, pues, porque hay razones de causa mayor. Este juez está lesionando el derecho a la supervivencia de las empresas y de los trabajadores. Ese juez no puede estar ahí. En Estados Unidos los jueces y los fiscales van a elecciones. Las campañas de unos contra otros son un verdadero festival. Vean a este juez ayudando al crimen. Ya parece un criminal que ha salido de la cárcel por un error de no sé qué. Vean a este fiscal, amigo del delito. Wow, es un placer. Pero es una sentencia así, jamás se atreverían a hacerla. No, es tremendo. En fin, vámonos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos.